Buenas tardes. Buenas, Lick. Buenas tardes. Bien, vamos a continuar. En la clase pasada vimos las fases para la resolución de un problema. Hicimos énfasis en la etapa de análisis, que se divide en entrada, proceso y salida. Correspondería a la fase de diseño, solo que para poder diseñar la solución a un problema, primero tenemos que conocer una serie de temas. Entonces vamos a entrar a ellos. El primero son los tipos de datos y las expresiones. Como ustedes vieron en los dos ejercicios de análisis que nosotros realizamos en la clase pasada, hasta cuando nosotros hablamos de dar entrada de datos y de convertir esos datos en información por medio de procesos aritméticos, estamos hablando de datos que hay que guardarlos en algún lado. O sea que cuando nosotros estamos desarrollando una solución que va a ser implementada en un lenguaje de programación, debemos de indicar, ¿verdad?, qué datos son los que va a trabajar el algoritmo. No solo qué datos, sino que clasificarlos. La clasificación de los datos viene de acuerdo a la naturaleza del mismo y es lo que vamos a ver ahorita. De los tipos de datos. Aquí habla de los simples o estructurados, ¿ok? Y después habla de otra categoría que son los compuestos. Les voy a explicar mejor en la pizarra. Entonces, tenemos los tipos de datos. ¿Okay? Y podemos poner dos categorías, simples o sin estructura. Y los compuestos. Entonces podríamos definir a los simples o sin estructura como aquellos que solo pueden contener un dato a la vez o un valor a la vez. Y por el contrario, los compuestos pueden contener varios valores al mismo tiempo. Ok, los tipos de datos. ¿Para qué ocupamos nosotros conocer cuáles son los tipos de datos? Porque como les había dicho, cuando nosotros vamos a diseñar un algoritmo, ¿verdad?, hay que indicar cuáles son los datos con los que vamos a trabajar. Entonces hay datos que se les llama variables, como su nombre lo indica, varían, pueden tener o variar su contenido durante la ejecución del algoritmo. ¿Okay? Hay otros que son constantes, se les define un valor y ese valor no se verá modificado durante la ejecución del algoritmo. Ok, ahora, a estos datos hay que definirlos con dos aspectos. Número uno, declararles un nombre y número dos, decir de qué tipo de datos son. La categoría básica de estos simples o sin estructura es que hay datos de tipo numérico, un numérico puede ser entero o un numérico puede ser real.
El dato real es aquel dato numérico que tiene componente decimal. Y el dato entero, pues como su nombre lo dice, es aquel tipo de dato que carece de componente decimal. Por ejemplo, si yo digo cantidad de artículos vendidos, ¿ustedes creen que será un dato entero o un dato real? Entero. Entero. Es un dato entero, ¿de acuerdo? Si yo digo precio del artículo y le digo que el artículo cuesta 200 lempiras. ¿Este es un entero o un real? Entero. Entero. No, es un real. Vamos a poner acá todas las cantidades monetarias se definen como reales, a menos que el mismo ejercicio, el mismo texto del ejercicio indique que se va a trabajar con números enteros. Por ejemplo, yo podría indicar que dada una cantidad numérica, usted ignore los centavos y solo me trabaje con los lempiras. Entonces ahí sí valdría definir este precio o este número como un entero. ¿Por qué va a definirse como real a pesar de que solo son 200? Un número real siempre va a tener su componente decimal, aunque sea 00. Entonces, realmente 200 lempiras son 200 lempiras con 0 centavos. Se trata de una cantidad monetaria, si vamos a ser específicos. ¿Okay? Entonces, todas las cantidades monetarias se definen como reales. Y si yo digo impuestos sobre ventas, ¿este qué será? ¿Entero o real? Real. Es real. No me están dando la cantidad, pero yo sé que el impuesto sobre ventas es una cantidad monetaria que tengo que pagar sobre una compra que yo realicé. Entonces, siguiendo la misma pauta, al ser cantidad monetaria, la definimos como real. ¿Bien? Entonces, los reales, repito, siempre van a tener componente decimal, aunque su componente decimal sea nulo, o sea, sea 0. Pero siempre esté ese espacio en la memoria de la computadora para guardar ese componente decimal. Esos son los numéricos. Después vienen los caracteres, que aquí se les conoce como datos de tipo alfanumérico. ¿Qué significa eso? Que puede haber letras, pueden haber dígitos y caracteres especiales. Caracteres especiales son, por ejemplo, la coma, la pleca, el asterisco, el guión. Esos son caracteres especiales. Estos los vamos a dividir en, a ponerle aquí, propiamente los que se llaman carácter. Aquí le pongo longitud 1. Solo puede almacenar una sola posición, ya sea una letra, un dígito o un carácter especial. Ejemplo, veamos si yo quiero guardar la letra B. Si quiero guardar un símbolo, como por ejemplo el ampersand, son ejemplos de caracteres. Si quiero guardar un dígito, como el 8. No puedo hacer algo como esto, en un carácter, por ejemplo, 12, porque rompe la regla. Esto tiene longitud 2, puesto que aquí hay dos caracteres, 1, 2. Entonces no se puede almacenar en un dato de tipo carácter, no lo puede contener. Y el otro es el cadena de caracteres. Podemos decir que es un conjunto de
letras, dígitos o caracteres especiales. Entonces, cuando ya estamos hablando de un conjunto, significa que puede, no es que es obligatorio que haya más de uno, puede haber más de uno, porque yo perfectamente en una cadena podría almacenar esto, no hay ningún problema. Pero también puedo almacenar ok. Entonces, incluso aquí puedo poner caracteres especiales. Ahí. Y está permitido. Entonces, esa es una cadena de caracteres. Fíjense que tanto en los que son carácter como en las cadenas de caracteres, yo estoy utilizando comillas dobles. Bien. Esto se llama delimitar. Delimitar el contenido, ya sea de un dato tipo carácter o cadena de caracteres. O sea, que yo no podría hacer esto. Y decir que esa es una cadena de caracteres, de ninguna manera. Rompe la regla de que no está delimitado. Yo tengo que indicar con comillas dónde inicia la cadena y dónde finaliza. De otra forma, el algoritmo no va a poder interpretar que eso es una cadena de caracteres y me va a dar un error. ¿Ok? Otro asunto que tenemos que tomar en cuenta es este, que es un 8 de tipo ¿qué? Carácter. Supongamos que este 8 también yo lo defino acá. Vamos, ejemplo. 8. Pareciera que tengo el mismo dato. Aquí tengo 8, pero definido como un entero. Y aquí tengo también 8, pero definido como un carácter. No es lo mismo. Es el mismo símbolo, pero no es lo mismo, ya que, voy a poner aquí una observación. Los dígitos definidos como carácter o cadena de caracteres no pueden ser usados directamente en operaciones aritméticas, ya que no se les considera números. A subir, por ejemplo. Si yo digo acá 12 más 6 es igual a, esto no me va a dar 18 de ninguna manera. Es más, esto no me da ningún resultado porque yo aquí estoy viendo que esto está delimitado por comillas. Estoy viendo que es una cadena de caracteres. Este dígito no está delimitado por comillas, entonces es un número. Yo no puedo hacer la suma de un carácter al carácter sumarle un número, ¿verdad? No me va a dar ningún resultado. Es más, me va a dar un error. ¿Y qué pasaría si yo tengo esto? 12 más 6. ¿Ambos son de qué tipo? Son números. El 12 y el 6 son números ahí. Son carácter. Son carácter y yo los podría sumar, hacer la operación aritmética de la suma. No puedo. En algunos lenguajes esto me daría como resultado 126. ¿Por qué? Porque al ser caracteres y utilizar el símbolo más, lo que el lenguaje entendería es que yo estoy tratando de unir esos dos datos, no sumarlos, sino que unirlos. Ahora, si yo defino esta operación así, 12 más 6, ¿serán números esos?
¿O son caracteres? Son números, Lick. Son números. Entonces Números. ahí sí tendré el resultado de 18. ¿Ok? Ojo con eso, que a veces se nos olvida y cometemos el error y pensamos que sí son dígitos. No estoy diciendo que nunca se van a poder sumar el 12 y el 6, porque aquí les digo, no se puede hacer directamente. Para que se puedan sumar, tiene que haber un proceso que se llama conversión de tipo. Yo digo, voy a agarrar este 12, que es una cadena de caracteres, y lo voy a convertir a un número. Y voy a agarrar este 6, que también es un carácter, y lo voy a convertir en número. Entonces, una vez que yo haya hecho la conversión, yo tendría 12 cadena de caracteres, lo convierto a 12 números, 6 caracteres lo convierto a 6 números, y una vez que haya hecho la conversión, ahí sí los puedo sumar, pero no de forma directa. Revisen, por favor, antes de borrar la pizarra, porque tienen alguna consulta. Entonces, tenemos datos simples, numéricos, que son los enteros y los reales. Entero, como su nombre lo indica, carece de componente decimal. Real siempre va a tener su componente decimal, aunque nosotros no lo estemos viendo, pero siempre existe. Aunque sea 0, siempre existe. El otro dato es el carácter, que puede ser propiamente carácter, en donde solo cabe o solo se puede guardar o una letra o un carácter especial o un dígito. Y el otro es cadena de caracteres, en donde sí puedo almacenar varios caracteres. ¿Para qué me sirve? Para una dirección, para un nombre, para un comentario, ¿verdad? Cualquier cosa en donde yo necesite un conjunto de caracteres. ¿Cómo vamos? Bien. Bien, ¿se entendió? Sí. Vamos a quitar esto y vamos a seguir. No, ok. Siempre con los simples. Entonces seguimos con los simples. Ya vimos numéricos y ya vimos carácter. Lo siguiente, este sería el C, los lógicos. Entonces, también se le conoce como booleanos. Esto proviene del álgebra de Boole. El álgebra de Boole son las operaciones con números binarios. Entonces, saben que los números binarios solo hay 2 dígitos, el 1 y el 0. O representados, digamos, en cargas eléctricas positiva, negativa, o cargas magnéticas igual, pero solamente hay 2 estados. Entonces acá este tipo de dato o es verdadero o es falso. Cualquiera de los dos. No puede tener otro valor que no sea cualquiera de esos dos que están acá. ¿Y para qué nos van a servir? Okay. Bien, por favor. Ustedes se han fijado, no sé si han llenado ustedes formularios en donde hay casillas de verificación. O sea, ustedes ponen, si quieren responder afirmativamente, responden en la casilla con un check. Por ejemplo, ¿cuántas posibles respuestas hay para esta pregunta? Sí y no. Los dos, Lick. Sí, no, también es otro valor de los lógicos. En vez de decir verdadero, yo puedo decir sí. En vez de decir falso, yo puedo decir no. Te puedo decir sí, no. No hay otra posible respuesta para esto.
Entonces, ah, sí, sí, soy mayor de edad. Entonces respondo con un sí o pongo un check. Entonces, para eso se utilizan. Entonces, generalmente es para eso. Se evalúa una situación. En este caso, la situación que estoy evaluando es si una persona es mayor de edad, ¿verdad? Y se considera que para esa situación que se está evaluando, solo hay dos alternativas. ¿Okay? O es sí, verdadero, o es no, falso. Esa es la siguiente, los lógicos. Y la última, vean que esta clasificación que nosotros estamos haciendo de estos datos es una clasificación básica. Obviamente, si alguien ha trabajado con algún, permítanme que hay gente esperando, con algún lenguaje, se va a dar cuenta que en los lenguajes existen más categorías de tipos de datos. Solo que todos esos se derivan de los 4 básicos que estamos viendo ahorita. Bueno, hay uno que se le dice fecha, hora. Lee, estamos en el inciso D. Ah, puse B, sí. Muy bien. ¿Y qué contendrá este tipo de datos? Que es de tipo fecha, hora. Voy a ponerle acá. Date. ¿Qué contendrá este tipo de datos? Puede contener la fecha y la hora específica. Por ejemplo, ahí en un dato de ese tipo yo puedo guardar la hora actual, que son las 12:28 de la tarde. Puedo guardar la fecha actual, 13 de septiembre del 2021. O yo puedo preguntar, pues, ¿cuándo nació esta persona? Ingrese la fecha de nacimiento. Entonces me va a decir la fecha. Ejemplo. Generalmente está en formato corto. ¿Qué significa formato corto? Este es un formato corto. 23 del junio de 1996. Esa es la fecha de nacimiento. ¿Ok? O puedo decir, hora, ingreso. Voy a registrar la hora que ingresaron al examen. O ingreso, examen. Me puede dar algo así como las 12:05, o sea, 12 con 5 minutos con 23 segundos. Ese tipo de datos. Muchos pueden decir, ah, ok, pero este es un conjunto de dígitos y de caracteres especiales. Yo perfectamente puedo guardar esta fecha en un dato de tipo string. Y perfectamente puedo guardar la hora en un dato de string, perdón, estoy con lenguaje 1, en un dato de tipo cadena de caracteres, ¿verdad? Y no va a haber ningún problema, me lo acepta. Es cierto, yo lo puedo guardar ahí en una cadena de caracteres y también la hora. ¿Cuál es la diferencia cuando yo tengo un dato de este tipo definido en esta categoría? La gran diferencia es que yo tengo acceso a trabajar con este dato utilizando funciones específicas del lenguaje. Yo puedo decir solo la, ¿qué? Solo el día del nacimiento. ¿Cuál es solo el día del nacimiento? De la fecha que tengo ahí en la línea de arriba. 23. 23. ¿De qué estoy haciendo? Estoy sustrayendo. Estoy agarrando 2306-1996 y le estoy diciendo al programa de que a mí únicamente me interesa trabajar con el día. Entonces, automáticamente hay funciones específicas que me van a sustraer el día. 23. Yo no tengo que hacer ninguna codificación. Nada. Solo tengo que llamar a esa función especial que lo va a realizar. Puedo decir, ok, tengo un listado aquí de 100 personas y cada una de ellas registró su fecha de nacimiento. Bien, pero no registraron y yo necesito saber si son mayores a 18 años.
Lo único que tengo es la fecha de nacimiento de estas 100 personas. Pero como que a alguien se le olvidó poner ahí la casilla, que dijeran si era mayor a 18, que yo, programador, tengo que hacer esa operación. Bien, pues nada complicado. Simplemente vengo y hago una diferencia. Yo puedo decir, mire, agarre para cada una de esas 100 personas la fecha en que nacieron y deme la diferencia. ¿Qué lapso de tiempo hay entre esa fecha de nacimiento y la fecha del día de hoy? Y si ese lapso de tiempo es mayor a los 18 años, entonces yo considero que cumple con el requisito. Ese tipo de operaciones solo se pueden realizar con datos de tipo fecha. Si yo defino esta fecha, este dato, como una cadena de caracteres, no voy a ser capaz de realizar ese tipo de operaciones. Esa es la razón para definirlas así, como fecha hora. ¿Alguna consulta? ¿Todo bien, Lee? ¿Todo bien? Ok. Entonces vamos a lo siguiente. Esos son los tipos de datos simples. Voy a regresar acá. Ya vimos todos los tipos de datos simples. Es numéricos, entero o real, carácter, ya sea propiamente carácter o cadena, lógicos o booleanos, y los tipos fecha, hora. Ok. La otra categoría son los tipos de datos compuestos. Como su nombre lo indica, se componen de más de un valor. Bien, solo lo voy a mencionar. Vamos a trabajar con un tipo de dato compuesto en el tercer parcial, creo, los arreglos. Dentro de ellos están los vectores y las matrices. Tenemos los registros, las pilas, colas, listas, árboles, etcétera, etcétera. Hay una gran cantidad de tipos de datos compuestos. Solo vamos a ver en esta clase los arreglos, vectores y matrices. Entonces, les decía, la diferencia con los simples es que pueden almacenar varios valores al mismo tiempo. Digamos, seguimos con la situación aquella del listado de las 100 personas, con la fecha de nacimiento. Si yo trabajo con datos simples y supongamos que necesito conocer el nombre de esas personas, son 100, entonces sería una cadena de caracteres. El nombre de la persona es una cadena de caracteres. Entonces vengo yo y digamos que el primero se llama Juan Pérez. Entonces trabajo con Juan Pérez y su fecha de nacimiento. Entonces ya, verifiqué que es mayor de 18 años. Entonces voy con el segundo en la lista, la segunda persona de la lista, y digamos que se llama Denis Ramírez. Bien, es el segundo dato con el que estoy trabajando. Y yo lo quiero guardar siempre, ¿verdad?, en ese espacio de la memoria que tengo asignado para el nombre de la persona. Pero al ser un dato de tipo simple, el valor Juan Pérez, el de la primera persona, desaparece. ¿Para qué? El nombre de la segunda persona pueda ser almacenado. ¿Ven? Entonces, solo un dato a la vez puede guardarse ahí. En cambio, por ejemplo, si yo tengo un dato compuesto como el vector, yo puedo decir, mire, voy a definir 100 espacios en la memoria. Todos van a ser o van a formar parte de una misma variable, llamémosle. Entonces, tengo 100 casillas en la memoria. Todas esas 100 casillas responden al nombre de la persona, y en cada una de esas casillas yo voy a guardar en la primera casilla el nombre de la primera persona de la lista. En la segunda casilla, el nombre de la segunda persona de la lista. Y así sucesivamente hasta que llegue a la posición 100 de la memoria, donde yo voy a guardar, obviamente, el nombre de la persona que esté en la posición 100 de la lista. Entonces, yo tengo los 100 nombres de esas personas
al mismo tiempo en la memoria de la computadora. Bien, entonces compuestos pueden guardar varios valores al mismo tiempo y simples solo pueden guardar un valor o dato en un momento específico. Si yo quiero poner un nuevo valor, el anterior desaparece. Esa es la diferencia básica entre estos dos. ¿Ok? Listo, Lee. Ahora, ya sabemos cuáles son los tipos de datos. Obviamente, cuando yo haga el análisis de mi ejercicio, tengo que decir, ay, este dato, el nombre de la persona es cadena de caracteres. Las horas que trabajó, dependiendo de la situación, pueden ser enteros o pueden ser reales, depende de lo que me diga el texto del ejercicio. Bien, entonces ya voy yo declarando los tipos de datos. Pero para seguir trabajando con los datos, no solamente hay que definir los tipos, hay que asignar un nombre a cada dato. Ese nombre me va a servir para que en mi código yo pueda referenciar o llamar a ese dato. Cada dato debe de tener su nombre. Y a eso le vamos a llamar variables. Variables. Entonces, ¿qué es una variable? A la cual se le ha asignado un tipo de dato y un nombre para referenciar.